Isaías 43, 18 y 19, leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y su Santo y Divino Espíritu. Amén. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Recalco el 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es bendita y no podemos agregar bendición, porque ya ha sido bendecida, Señor. Solamente te pedimos, mi Dios, que continúes prosperando, Señor, tu palabra y tu voluntad en el corazón de todos los presentes. Y aún aquellos que estarán viendo la predicación a través, Señor, de las redes sociales, la palabra pueda ser prosperada, Señor Dios mío, de acuerdo a la necesidad que cada uno esté presentando en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo adorado. Amén, Señor. Le pido que se siente, por favor. Definitivamente quisiéramos predicar bajo el tema olvidando nuestro pasado y moviéndonos hacia adelante. Olvidando nuestro pasado y moviéndonos hacia adelante en el nombre de Jesús. Mientras meditábamos en esta palabra, había una consideración de la palabra de Dios y pudimos ir hilvanando ciertos puntos en los cuales el Señor iba ministrando a la vida nuestra, ya que el libro de Isaías, especialmente este capítulo, se trata de Israel siendo redimido por el Señor. Y nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido redimidos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y definitivamente la vida nuestra va siempre, y yo lo creo así, lo confieso así, la Escritura lo declara así, que vamos de gloria en gloria. Y cuando digo de gloria en gloria, me refiero no a las obras suyas ni mías, sino a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dios nos ha equipado, Dios nos ha bendecido de tal manera que si nosotros no estamos atentos de lo que hoy somos en Cristo, podemos perder de vista la bendición que tenemos en la vida nuestra por haber simplemente negligido en las promesas que como Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Definitivamente, cuando Dios le habla al pueblo, le está diciendo claramente que se olviden prácticamente de aquel castigo, de aquel sufrimiento pasado, y que Dios volvería nuevamente a levantar esta nación bajo victoria, bajo poder, donde Dios sometería naciones, donde Dios le entregaría la vida de sus enemigos, donde Israel volvería a prosperar como nación, como pueblo, porque el enojo de Dios se había apartado y Dios había decidido, después del breve castigo, volverlo a levantar con poder y con gloria. Yo quiero hablar a la iglesia de ciertas leyes que existen en el reino de Dios. Leyes que existen en las cuales usted y yo necesitamos fundamentarnos para poder funcionar. Recuerde usted, amado hermano, que este camino no es únicamente de emociones, no. Este camino es un camino fundamentado en lo que la palabra de Dios nos dice que somos, en lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de cumplir, en lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, que debemos de hacer. Por consiguiente, las emociones, aunque son buenas y son parte de nuestra naturaleza humana, necesitamos canalizarlas en Dios. Una emoción totalmente fuera de la canalización de Dios puede llevarnos al fracaso, puede llevarnos a cometer errores garrafales, porque no centramos nuestra atención dentro de la voluntad de Dios.
Y por Dios estar ausente en esa emoción, únicamente nosotros hemos sido en el pasado marcados por experiencias de las cuales hemos sido víctimas y hemos victimizado a mucha gente también, debido a que carecíamos del conocimiento de Dios. Es importante notar que hoy Dios nos ha traído a su iglesia. Hoy somos parte del cuerpo de Dios y que necesitamos creer y confiar enteramente en la planificación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo digo la planificación que Dios tiene para cada uno de nosotros porque Dios tiene un plan para sus hijos. Dios tiene un plan para su iglesia. Pero debemos de estar dispuestos, nosotros, usted y yo, definitivamente, a poder optar si sigo o no sigo el plan que Dios tiene para mi vida en este nuevo caminar. Recuerde que el reino de Dios se constituye a base de normas, de reglas, estatutos y mandamientos. Y así como el mundo allá afuera vivía de acuerdo a sus reglas y costumbres y tradiciones, que de hecho son totalmente diferentes a las que Dios establece en su palabra, debemos de hoy entender que como hijos de Dios, Dios ha usado su palabra para poder llevarnos hacia un punto donde el pasado nuestro tiene que comenzar a perder peso y valor para que la nueva vida de Cristo se manifieste y podamos tener una vida, pero no cualquier vida, sino una vida abundante. Una vida abundante. Yo lo creo así. Son 32 años sirviéndole al Señor y yo creo que Dios ha cambiado mi vida como ha cambiado la suya. Que hemos tenido luchas, que hemos tenido problemas, que hemos enfrentado, hermanos, problemas como todo el mundo los enfrenta, pero con la única diferencia es que Dios nos ha sacado adelante de todos y cada uno de esos problemas de los cuales hemos pasado en la vida. Note usted que cuando usted y yo vivíamos de acuerdo a las costumbres del mundo, hacíamos lo que nos daba la gana, lo que otra gente hacía, incluso lo copiábamos, y si podíamos superar a alguien en caprichos y costumbres e incluso daños, nos jactábamos de decir: yo hice más que tú, o yo pude hacerlo más de lo que tú hiciste. Incluso daños personales e incluso cosas que no glorificaban a Dios, sino por el contrario, perjudicaban nuestra salud, perjudicaban nuestra vida. Y así, de esa manera, no solamente nos perjudicamos nosotros, sino que perjudicamos también a otras personas. Por eso es necesario entender que nuestro pasado no tiene jamás espacio alguno en nuestro presente. Jamás. Necesitamos entender que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia, hermano, vivir culpándome de lo que yo hice, de lo que me hicieron, de lo que aconteció en el presente, puesto que la finalidad de Dios es restaurar lo que no servía. Usted y yo, delante de los ojos de Dios, antes de servirle a Cristo, usted y yo no servíamos para nada. Para Dios no servíamos nada. La Biblia dice que todas nuestras obras eran como trapos de inmundicia. No valíamos nada. Aunque usted tuviese una posición social alta, aunque usted fuese una persona, hermano, súper preparada en el colegio, universidad, o tuviese bienes, pero por cantidades, eso delante de los ojos de Dios no le hacía absolutamente ni más mejor que el que no tuviese absolutamente nada. Todas nuestras obras eran como trapos de inmundicia. Lo lindo de Dios es que Dios aparece en la vida del creyente para devolvernos el estado original que teníamos antes, cuando Adán hablaba cara a cara con Dios. Aleluya. Dios aparece en la escena nuestra para transformar nuestra vida, para darnos una orientación, para darnos una calidad de vida, donde ya nuestro pasado tiene que haber quedado como lo que es. A lo pasado, hermano, pasado. Y que podamos entender de una vez y para siempre que usted y yo no somos culpables
de lo que sucedió en el pasado, de lo que nos hicieron, que no podemos vivir castigándonos bajo ninguna circunstancia de lo que pudimos haber hecho mejor si se nos diera la oportunidad de poder viajar hacia atrás. Nadie puede tener una máquina del tiempo, jamás. Nosotros hoy estamos donde estamos y necesitamos echar hacia adelante, porque hay un personaje en la vida suya y en la vida mía que se especializa en cambiar la vida que no tenía esperanza alguna. Hoy hay un personaje en la vida mía, en la vida suya, que se llama Cristo Jesús, que ha aparecido en escena para redimirnos y restaurar lo que no servía, y para darle vida al que no tenía vida, y para darle un lugar en el cielo al que lo había perdido totalmente. Hoy en Dios tenemos vida abundante. Eso es lo que la Biblia dice, que hoy en Cristo tenemos vida y vida abundante. Esa es tan especial. La vida en Dios es tan especial. Yo creo que si en este caminar Dios no hubiese hecho conmigo, ni me hubiese dado a mí lo que yo poseo hoy, hace tiempo yo quizás hubiese partido de este camino. Pero definitivamente Dios me ha dado algo que me ha satisfacido, que me ha llenado, que te ha llenado, que ha satisfacido tu vida, y por eso, por lucha, por pruebas que tengamos, hemos decidido quedarnos en Cristo, porque no hay espacio para volver atrás. Hoy Dios nos ha convencido, amado hermano, de que en Cristo, aleluya, todo lo podemos, porque Él nos fortalece. A Él le damos la gloria y le damos la honra. Bendito el nombre del Señor. Por eso es digno de considerar. Nuestro pasado está marcado de decisiones. En la mañana, mientras el hermano predicaba, yo traía a colación algo muy importante. Y es, hermanos, nuestras emociones, nuestras decisiones tienen que ser tomadas siempre a la luz de la palabra, o mejor dicho, de la voluntad de Dios. Compartía con la iglesia y decía cómo hace unos días atrás, en la madrugada, mientras yo prácticamente vaciaba mi corazón delante de la presencia del Señor, debido a planes, debido a propósitos que como hombre, como hijo de Dios, como esposo, como abuelo, como tataranietos que tenemos, o sea, bisabuelos, y dentro de toda esa vida personal, también hay una vida ministerial. También en la vida internacional, por las misiones que hay en otros lugares, con la proyección que tenemos a través de las redes sociales y de tantas y otras cosas, hermano, pues obviamente uno llega al momento en que parece que las emociones se disparan y queremos tomar a veces decisiones y llevar a cabo propósitos sin haber consultado con la voluntad de Dios. Y eso es peligroso, peligroso. Porque todo propósito nuestro, por buen nombre que usted le pueda dar, por buen propósito que usted le pueda haber adjudicado, debe de ser consultado con Dios. Con Dios. Definitivamente. Dice la Biblia que lo debemos de reconocer en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, implica en todas tus decisiones, y Él dice, enderezará todas tus veredas. Cuando dice enderezará, es que Dios, si yo le permito, Dios toma el control de mi vida, y Dios decidirá qué hace conmigo en su tiempo, no en el tiempo mío. Y mientras yo explicaba a Dios y vaciaba mi corazón, en determinado momento esa palabra de Dios viene y me dice, Mauricio, las cosas son paso a paso. ¿Usted me escuchó? Paso a paso. Y me dijo, no permitas que tus emociones te traicionen. Canalízalas dentro de mí, porque en mí está el hacer lo que tengo que hacer. Y el Señor me recuerda y me dice, la gloria es mía, no tuya. La gloria es mía, no tuya. Y esto es importante. Saber reconocer que cuando Dios dice paso a paso, no me está diciendo que te tires a la carrera. No. Paso a paso significa eso. 1,
2. ¿Cómo comienza el niño a caminar? Comienza a gatear, luego se va dirigiendo y comienza paso a paso, cae y vuelve a levantarse. Cuando yo comienzo a hablarme de esa manera, comienzo a entender claramente que Dios no me quiere corriendo. Aunque a veces tenga buen propósito, lo que en la vida queremos hacer, en Dios se necesita ser canalizado. Y hay cosas que no podemos apresurarlas. Aunque pongamos a Dios como el propósito y el ejemplo, no siempre la voluntad suya y mía será la aprobada por Dios. En cierta ocasión, en el libro de Hechos, Pablo intentó ir a Asia a predicar, y dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Y cuál es el propósito? Ir a predicar a Asia. Luego dice que Pablo intentó ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo volvió a prohibir. ¿Por qué traigo colación esto? Porque a veces, hermanos, dentro de la emoción tomamos decisiones tan desacertadas que más adelante nos daremos cuenta que por el hecho de no haber tomado en cuenta a Dios, seguiremos cometiendo los mismos errores que cometíamos cuando vivíamos allá afuera en el mundo, sin la guianza del Espíritu Santo y de su palabra. Hoy la Biblia nos manda a nosotros que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son, dice la Biblia, las que dan testimonio de mí. Una persona que no lea la Biblia, una persona que no esté familiarizada con lo que la Escritura dice, vivirá caminando desacertado toda la vida, porque desconoce, carece de lo que es el verdadero conocimiento y de lo que es la verdadera voluntad de Dios. Y esto es importante. Yo no puedo seguir cometiendo los mismos hierros que yo cometía, hermano, cuando yo vivía en el mundo, viviendo de una forma desacertada. No. Dios ha aparecido en la escena nuestra para restaurar, para redimir y para darnos vida, y darnos vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Cuando yo me ubico en Dios, me doy cuenta, hermano, que yo debo de cederle a Dios el control de mi vida. Y yo he usado un ejemplo aquí muchas veces. En nuestros países se usan autos o coches o carros, como usted le quiera decir, en su mayoría de cambios: primera, segunda, tercera y hasta quinta, y la sexta va con la reversa. En este camino, si queremos, hermanos, que Dios sea glorificado, que Dios cumpla su voluntad con nosotros, debemos de aprender a poner nuestra palanca del vehículo, que en este caso es la vida nuestra, en neutro. En neutro. Neutro significa que esté en una posición neutral, y Dios lo va a llevar donde Dios quiera. No tengo que tenerla en primera, no, porque entonces está engranado, y engranado significa que yo ya tomé una decisión sin consultar con la de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si la he puesto en reversa, Dios quiere que vaya hacia adelante, no va a ir porque ya se puso en reversa. Pero si se pone en neutro, eso implica que usted se ha rendido, que nos hemos rendido totalmente a que Dios haga su voluntad, y la voluntad de Dios siempre será la mejor para nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Moverse la voluntad de Dios, amado hermano, no es fácil, porque necesito morir yo, para que Dios me dirija, para que Dios crezca. Aceptar la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil, porque a veces va en contra de mis intereses, en contra de lo que yo pienso, creo, pienso. No, en este caminar tengo que aprender a morir para que Cristo crezca. La finalidad del Señor es decirles claramente: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Se acuerda usted cuando estábamos en el mundo cómo solucionamos las cosas? A nuestra manera. Y le pasamos encima al que queríamos pasar encima, sin que me importara quién sufriera y quién cayera. Yo tenía que hacer mi propósito y cumplía mi capricho. En este camino no. En este camino no podemos vivir así. Cristo aparece para cambiar nuestra desgracia en bendición. Cristo aparece para quitar toda maldición que nos perseguía del pasado, para que podamos entrar
bajo una bendición, hermano, pero no cualquier bendición, sino una bendición explosiva, bajo el poder y el conocimiento de su palabra. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando usted y yo aprendemos, digo aprendemos porque habla de aprendizaje, aprendemos a funcionar dentro de las leyes de Dios y no de los caprichos, deseos humanos. Entendemos que Dios tiene una ley, tiene un patrón, como lo dice en San Juan capítulo 15, y dice claramente Cristo hablando. Fíjese bien, 15, 7, 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice el Señor? Pedid todo lo que queréis. Si permanecéis en mí, habla de principio. Y mis palabras permanecen en vosotros. Son dos personajes involucrados. Implica que yo tengo que permanecer en Él. Y sus palabras, que habla del conocimiento, de igual manera tienen que tomar espacio y ser el ende, el ayo, ser la esencia del conocimiento de Dios, para poder llevarme a pedir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes no vivíamos así. Antes hacíamos lo que queríamos, como queríamos hacerlo, y vivíamos como queríamos. Pero eso se acabó. Se acabó. Diga conmigo, eso se acabó. Si yo quiero bendición en mi vida, hermano, yo necesito aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios. Dios se lo advierte al pueblo: porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios se identifica como el Salvador y el restaurador de Israel, como el personaje principal, la esencia de la revelación de Dios al pueblo, para que pueda comprender que no fueron ustedes, sino que fui yo quien te saqué de Egipto, y te saqué para redimirte y para darte un nombre nuevo. Aleluya. Para que sepas, comprenda que yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. No hay otro Dios. Por consiguiente, necesitamos entonces darnos cuenta, hermano, que usted y yo pasamos a un tercer, cuarto lugar. Que en este camino Dios es y debe ser siempre el número uno. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Por eso es que cuando Dios habla, es porque Dios sabe y conoce nuestro pasado. Y jamás nuestro pasado puede ser partícipe del presente, a no ser por una razón: experiencias. Experiencias. Si hoy estamos en Dios, no podemos continuar repitiendo el mismo patrón que usamos cuando estábamos en el mundo, sino que ese patrón tiene que servirnos como para poder entender que las decisiones, que lo que aconteció en mi vida, no teniendo a Dios en mi noticia, había razón para yo fracasar, porque Dios no estaba en mi presente. Necesitamos entender que hay que descartar aquellas cosas donde a veces pensamos que somos autosuficientes. No, yo no necesito que ni que la Biblia, ni el pastor, ni lo que ahí dicen me digan lo que tengo que hacer. Yo le diría a usted que debe de considerar lo que está pensando, quizás, porque a Dios jamás podemos descartarlo si verdaderamente queremos que nos vaya bien en la vida. Si verdaderamente queremos que nos vaya bien en la vida, no podemos seguir repitiendo los mismos errores que hicimos antes. Antes atinábamos y pensábamos que debido a la experiencia de los años tenía la capacidad, la madurez y la mentalidad de poder superar en malicia, en picardía, en malos hábitos a fulano y a sutano, porque yo me las sé todas. Mentira del diablo. Hoy usted y yo hemos nacido de nuevo, y esa mentalidad, hermano, debe de ser borrada totalmente de la vida nuestra.
Hoy usted necesita pensar, hoy nosotros necesitamos pensar como hijos de Dios, con una mente renovada. Diga conmigo, renovada. Yo no puedo vivir con una mente derrotista. Yo no puedo vivir, hermano, teniéndole miedo al futuro, ni mucho menos al presente. Hay personas que viven temerosas del hoy, del mañana. ¿Qué pasará? Recuerdo cuando yo hace muchos años, hermano, era bastante joven. Y cuando digo bastante joven, era entre los 15, 16, 17 años, donde yo ya trabajaba en un taller y estudiaba de noche. Para mí, cuando me pusieron a trabajar en ese lugar, la vida mía carecía de orientación. Decía, si yo tengo esta edad y ya estoy trabajando en un taller y estudio de noche, ¿qué es lo que la vida me ofrecerá? Y me acuerdo que era un religioso sí, y acudía a las iglesias a mi manera como me enseñaron, y ahí me metía y hablaba a solas. Incluso hablaba, hermano, en el lugar donde yo encontraba, hablaba entre comillas con Dios. Y estoy más que seguro que Dios entendía la ignorancia que había en mí, pero también, hermano, la sinceridad con que se le hablaba a Dios. Y Dios ama la sinceridad. ¿Sabe usted por qué? Porque a Dios no le podemos engañar. Y Dios se encargó de poder ir calmando el corazón y la tempestad de ese joven. Y Dios fue guiando mis pasos, aunque no le conocía. Dios, que desde el vientre de mi madre, como dice Jeremías 1, nos había escogido. Y no hablo individual, nos había escogido para cosas buenas, para cosas grandes. Y aunque yo no le conocía, Él sí nos conocía. Y Dios comenzó a aquietar y a librarme de muchas cosas, hasta que llegó el momento cuando llegué a esta nación, donde no quise venir, sino que vine entre comillas por circunstancias. Pero han pasado 40 años en esta nación y me he dado cuenta que aunque yo no quise estar aquí, hoy, número uno, aquí conocí a Cristo. Número dos, hoy puedo ver, hermano, mucho más allá y ampliamente el plan que Dios tenía para conmigo, como el plan que Dios tenía con cada uno de nosotros. Verdaderamente, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer allá, lo va a hacer aquí, hermano. Pero si Dios te ha traído aquí, es porque a Dios le ha placido cambiar nuestra vida, no para mal, sino para bien. Estados Unidos sigue siendo el país que atrae a multitudes de millones de personas que hemos decidido echar hacia adelante en la vida. Y hoy en Cristo Jesús debemos de darle gloria al Señor, porque nos ha traído a esta nación, aleluya, y hemos decidido quedarnos aquí, no a la fuerza, sino voluntariamente, así como se le sirve al Señor. Dios habla de restauración. Y yo quiero decirle algo también importante, amado hermano, que dentro de todo lo que está pasando en la vida nuestra, dentro de la voluntad de Dios, mi futuro y mi triunfo depende de cómo yo llame las cosas. Mi triunfo estriba no en lo que tengo, sino que estriba en lo que yo soy y en lo que yo declaro con mi boca. Sus palabras y mis palabras tienen poder para dar muerte y para dar vida. Yo he escogido en este caminar, hermano, y he aprendido que no importa cuán difícil sea la situación, cuán grande sea la prueba en el momento que ha llegado y que pueda estar llegando o pasando hoy, he aprendido que el Hijo de Dios debe de aprender a tener un solo lenguaje, un solo vocábulo, una sola declaración, porque según sean mis palabras, así será donde usted y yo llegaremos en el nombre de Jesús. Por eso Pablo decía claramente: yo he aprendido cuando he tenido y cuando no he tenido, cuando he tenido hambre y cuando he estado saciado, he aprendido a contentarme, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contentamiento que uno aprende a tener en Dios.
venga lo que venga y pase lo que pase, yo he aprendido a contentarme en Cristo. Dígale a su hermano, debemos de aprender a contentarnos en la presencia del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El pasado es el pasado. Ya el pasado no tiene marcha atrás. Pasó.